pero también como que no soy muy pudoroso para revelarlas. Me gusta exhibir así. Yo sé que no voy a escribir nunca una novela como Houellebecq, pero por lo menos me divertí intentándolo. Entonces hay un poco de... La teoría de las catástrofes es una teoría matemática que desarrolló un francés en los años 60, finales de los 70, y que es un modelo que sirve para describir comportamientos que son atípicos dentro de un sistema. Por ejemplo, una metáfora dentro del lenguaje común o cualquier figura retórica ya es considerada para este modelo una disrupción dentro del sistema, y se puede modelar cómo esta disrupción o esta catástrofe dentro del sistema altera al resto del sistema. O por ejemplo, un perro que tiene un ataque de rabia también es una catástrofe dentro de un sistema. Ya deja de comportarse como debería comportarse el sistema, y este modelo puede moldear eso. Y también puede escribir como levantamientos civiles. Hay algunos modelos matemáticos que pueden describir cómo se va, predecir cómo se va a comportar una insurgencia civil. Entonces eso se me hizo muy interesante. Tampoco sé, además de que soy daltónico y escribo sobre pintura, siempre reprobé matemáticas y ahora escribo sobre matemáticas. Pero cada proceso de escritura de un libro, por lo menos para mí, ese aprendizaje y ese descubrimiento me parece muy interesante. Me gusta ponerme retos de ese tipo, como a empezar a investigar sobre matemáticas y escribir algo decente sobre eso, sobre alguna novela sobre música. Me gusta mucho también ese proceso que hay detrás de cada novela de información o de investigación. Decía Italo Calvino que una novela es un vehículo de conocimiento también. No estoy tan de acuerdo en las... ¿Cómo se llaman las conferencias estas? Las propuestas para el próximo milenio. Bueno, a ver, les voy a leer como... Actualizo mi Facebook y... Bueno, les cuento aquí, el personaje es el protagonista es un joven de 28 años, que es un profesor de matemáticas, y de pronto, bueno, ya sucede, lo que les voy a leer sucede después cuando la APO y cuando los maestros toman el centro de Oaxaca, el Zócalo, los intentó. Hay alguna policía vestida de civil, son caiviles básicamente, son soldados entrenados en Guatemala, muy sanguinarios, que contrató como mercenarios el gobierno del estado, y empezaron a hacer levantones, a desaparecer gente, y en este mes en particular arrasaron con todo el movimiento del Zócalo, pero pasaron 3 días y creció el movimiento y volvieron a tomar el Zócalo. Entonces esta es como la escena de la fiesta de uno de esos días, cuando ganan terreno a la policía, los profesores, y hay una fiesta con un grupo de chavos que son anarquistas, porque había muchos, en Oaxaca en esa época había como piquetes o brigadas de chavitos de 18 años, que eran los que grafiteaban, los que aventaban bombas molotov contra las patrullas, que montaban guardia en las barricadas, y pues, no sé, era como el tipo de vida que se ve ahí. Entonces más o menos es como el contexto. Terminó el festín y uno de los jaraneros afinó su jarana para reiniciar con los sones. En pocos minutos los otros 3 se le incorporaron y se reanudó el fandango. María Luisa le pasó un cigarro de marihuana. María Luisa es es un personaje secundario que es una chavita de estas de las brigadas anarquistas que llegaron con el movimiento. Pudo sentir su saliva cuando pegó sus labios al papel arroz que se combustionaba despacio. Fumó varias veces antes de devolvérselo. El rectángulo abierto de la carpa, que hacía las veces de puerta, dejó entrar el fresco nocturno. En el kiosco del Zócalo, entre pancartas de consignas marxistas, esténciles de Juárez, el Che y Zapata, había gente charlando. Algunas parejas bailaban. Era una noche deliciosa. Volvieron a alentarse los ánimos con la música. Los 3 normalistas de los Icha mantenían entre ellos las quejas en voz alta por las amonestaciones que recibían si no se presentaban al plantón cuando el encargado de su zona pasaba lista. Contaban anécdotas al respecto.
Lo menos que podía suceder era hacerse acreedores de una sanción económica. Lo más grave, por otro lado, reclinaba el poder poner en riesgo su base laboral. En estos últimos casos también el sindicato podía entregarles como castigo plazas vacantes en las comunidades más recónditas y conflictivas del Estado, a las que ni los repartidores de libros de texto tenían altas oportunidades de llegar con vida. ¿Quieres bailar?, le dijo María Luisa al protagonista. Él dijo que curiosamente, bueno, otro dato, se llama Anselmo, hablando de García Ponce, mis dos personajes se llaman Mariana y Anselmo. Esa es una referencia muy clara. Estamos develando cosas que no van a salir de aquí. Están asistiendo a una presentación de un libro que todavía no sale. Es verdaderamente privilegiado. Él negó con la cabeza. En cierto momento se perdió en la plática. El sopor de la comida y de la marihuana le impedían concentrarse. La música era un barrido de sonidos concretos que giraban en su cráneo como satélites impulsados por una onda. Dado que no respondía, María Luisa le tocó el hombro y él se estremeció. Cuando se giró, ella aprovechó para acercar su cara y convidarle el humo de la marihuana de boca a boca. Jamás la había visto tan divertida. Rió con ella. Le quitó el cigarro de las manos para terminárselo y se quemó las puntas de los dedos antes de dejarlo caer. La garrafa de mezcal estaba casi vacía. María Luisa se sirvió el último vaso. ¿Y Julia?, dijo Anselmo. Al centro de la carpa muchos bailaban, solos, en parejas o en grupos. Pero Julia no daba atisbos por ninguna parte. Eso a Anselmo lo inquietó un poco. No pasa nada, le dijo María Luisa. Ella se levantó del banco y le estiró las manos. Anselmo creyó nuevamente que quería bailar. Volvió a decirle que no. Ven conmigo, no seas tonto. Pero Julia insistió un tanto ansioso. Lo tomó de la mano y se dejó guiar por ella en medio del gentío que bailoteaba. Fue como atravesar un túnel larguísimo, cuyo techo azulado de lonas se permutaban las constelaciones. No lograba fijar la atención en una sola cosa. Salieron a la intemperie y el aire no le sentó del todo bien. Anduvieron un trecho del Zócalo tomados de la mano hasta llegar a un autobús de pasajeros con un interior más sombrío que el de las carpas. Era la Fortaleza. Por dentro, la Fortaleza es un camión donde vivían estas brigadas. Tomaban algún camión de foráneo de pasajeros y lo tomaban como una especie de comuna. Entonces los chavos estos viven en un camión. Por dentro, el autobús había sido acondicionado para habitar. Solo la iluminación de los faroles del Zócalo, filtrada a través de las ventanillas, evitaba que allí dentro se consolidase la oscuridad del torno. En los asientos descansaban colchonetas, bolsas de dormir, ropa tendida, mochilas. Una mesita con una cafetera, vasos desechables y consumibles al final del pasillo central dividía las dos hileras de sillones dobles. Incluso vio un televisor portátil en algún lado. María Luisa lo llevó al asiento más amplio, el del fondo. Jaló una colchoneta de tamaño individual para acondicionar el sitio y acarreó a Anselmo para que se recostara. Hacía fresco por la estructura de metal y él, en su viaje, sintió que entraba en un iglú. Así se lo dijo a María Luisa y ésta sonrió. Lo tomó por la cara con sus manos. El interior del autobús olía a ropa sucia y a humedad de días. «Quítate la ropa», ordenó María Luisa mientras lo besaba. Como no hizo caso, ella se sacó la camiseta primero. No tenía sostén. Sus pechos temblaron. Se volvieron de un naranja profundo por efecto de la luz tamizada. Él besó sus areolas y le chupó los pezones con fuerza y ella lo atajó por los pelos para morderle el cuello. La piel de ella tenía un regusto salitroso. En la base de uno de los pezones, una cicatriz de 10 centímetros en forma de media luna, como si hubieran tratado de arrancárselo desde la base. Anselmo lamió la protuberancia de la cicatriz con la punta de la lengua repetidas veces y ella gimió. Sin soltarlo del cabello, lo puso contra la colchoneta con brusquedad. Allí abajo olía de veras mal, a orines. Quiso levantarse, pero ella se lo impidió, apretándolo con ambas manos por el cuello. Enseguida se encaramó sobre su pelvis y lo atenazó con las piernas abiertas. No lo besaba, sino que lo mordía en los labios y en la lengua, en el cuello y en los lóbulos de las orejas. Él la estrujó por la cintura para rozarse el pito y eso a María Luisa pareció gustarle.
Es una palabra muy garzaconciana, eso lo voy a tener que corregir.